Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues hermanos, seguimos dándole la gracia al Señor, nuestro gran Dios. Que el Dios Todopoderoso pues siga ayudando mucho al hermano Joel. Hemos estado conectados porque ese Salmo 82 y el Salmo 50 y esa misma escritura de Daniel, parece que como que uno se estuviera comunicando, pero es que el Espíritu de Dios, al conocer todas las cosas, aunque nos vemos divididos en los cuerpos, en el sentir y en el espíritu, somos una familia. Por eso, hermano, el Señor expresaba el domingo todo lo que el Señor está acelerando en medio de nosotros, con el propósito de dejar una familia, hermano, con la que Él, como el juez, jugará a los pueblos, porque ha sido y es el plan de Dios el permitir que la Biblia haya salido con el propósito de Dios salvar. Dice la palabra que el propósito de Dios a través de Jesucristo era que el evangelio le ha sido predicado a los muertos para que sean juzgados en la carne y vivan en el espíritu según Dios. Le agradecemos infinitamente a Dios, hermano, y quiero hacer una pequeña oración para que el Señor Dios Todopoderoso pues nos conecte con su santa palabra y que lo siga haciendo como lo empezó a hacer, de tal manera que Él sea que nos siga ayudando como lo ha estado haciendo. Gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por permitirnos creer a esta doctrina con la cual ha evangelizado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y nos ha introducido a este propósito. Ayúdenos a serle fiel y a mantener en alto lo que hemos creído y a valorar cada día lo que nos viene dando a entender. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermano, pues tengo aquí algo que compartir con ustedes. Que el Dios Todopoderoso, pues, le permita que su espíritu y el espíritu mío ahora mismo nos despojemos de todo pensamiento que nos quiera quitar. Y vamos, hermano, a mantener nuestro espíritu, a viajar con el espíritu de la palabra en algo que escribí aquí que quiero compartir con ustedes. Y escribí algo aquí que lleva como tema, y hay un subtema abajo también donde dice: el Señor nos abrió el sentido de lo que hemos creído y leído en la Biblia. El Señor nos abrió los sentidos de lo que hemos creído y leído en la Biblia. Y un subtema donde dice: por eso la creemos y la entendemos diferente. El Señor nos abrió los sentidos de lo que hemos creído y leído en la Biblia. Por eso la creemos y la entendemos diferente. La escritura que vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo se encuentra en el capítulo 24 del libro de Lucas, desde el 44. Ahí, Lucas 24, desde el versículo 44 hasta el 53. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el sentido para que entendieran las escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase desde los muertos al tercer día, y que se presentase
en su nombre y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos lo bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, pues seguimos. Ustedes van a notar que todas estas escrituras que hay, que quiero compartir con ustedes, y todas las escrituras que nuestro hermano Joel, el Señor puso en su corazón, le voy a volver de nuevo a leer el tema para que el espíritu de ustedes y el espíritu mío se haga uno con la palabra, porque quiero aportar algo, hermanos, que ha puesto el Señor en mi corazón a favor de el propósito que Él tiene con nosotros, siguiendo como en una construcción, en una facultad, donde el domingo el Señor trajo una porción y hoy el Señor ha de traer otra, con el propósito de seguir creciendo en el testimonio de la obra de Dios. Siendo, hermano, la misma línea. Y por eso quiero que mediten con el pensamiento puesto en lo que está escrito, donde dice: el Señor nos abrió el sentido de lo que hemos creído y leído en la Biblia. El Señor nos abrió los sentidos de lo que hemos creído y leído en la Biblia. Por eso la creemos y la entendemos diferente. Entonces, esa es la razón, mis hermanos, por la que nuestro lenguaje es diferente, porque la palabra nos ha venido enseñando desde este lugar que tiene la palabra diferente, hermano, porque hemos entrado al propósito de Dios y por eso vivimos agradecidos día tras día, momento tras momento, de nuestro Dios por lo que Dios está haciendo con nosotros y seguirá haciendo. Yo quiero, hermano, hacerle una pregunta para que ustedes me digan. Si Jesús le abrió los sentidos aquí a ellos, ¿quién se los cerró? Si Jesús le abrió a ellos los sentidos que lo tenían cerrado, participando de Jesús en la carne, en ese ministerio donde Jesús se hizo carne, porque ya aquí estamos en la parte final del ministerio de Jesús en la carne, donde estos hombres, ahí en el capítulo 24 que leímos, dice la palabra que venían dos camino en Maús y que venían dando testimonio de cómo Jesús le apareció a ellos y cómo ellos iban al principio, cómo llevaban los ojos velados para no conocer a Jesús. Tuvo Jesús que aparecerle y abrirle el corazón, y es ahí donde entonces ellos entienden que Jesús había ido con ellos, pero ellos no lo estaban viendo. Entonces, por eso es que vemos que en ese caminar no era que ellos iban caminando en una carretera, es caminando en el sentido de la enseñanza
Hemos dicho, mis hermanos, que en la obra de Dios aparecen nombres que en cada manifestación, lo que le van dando forma a la obra de Dios, le van poniendo nombre a cada manifestación que se hace presente. ¿Por qué nosotros entendemos y creemos la Biblia diferente? Y cuando digo la Biblia es al contenido que la Biblia tiene, porque todo lo que está en esos 65 libros que contiene la Biblia, están los pensamientos de Dios, está el programa de Dios, y como inspiración de Dios se necesita el Espíritu de Dios para entender lo que hay escrito en ella, porque fue el Espíritu de Dios quien inspiró, que dice que aquellos hombres que escribieron, la escribieron bajo la inspiración de Dios. Y dice que ninguna escritura vino por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios escribieron por revelación de parte de Dios todo lo que Dios quería dejar para el propósito de nosotros. Porque dice la palabra que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Entonces, la palabra tiene algo, mi hermano, que si Dios no es el que tiene la misericordia de cada uno de nosotros, por más que el hombre se esfuerce, por más que el hombre busque, el sentido está dormido, porque usted primeramente viene en un sueño profundo. Quiero decirle algo, hermano, y me gozaba en lo que traía el hermano Joel, porque todo eso lo tengo escrito por ahí y me confirmaba Señor acerca de esos libros de Daniel, que al hablar la palabra de Nabucodonosor vemos a un rey, pero quien está escribiendo ahí es Daniel acerca del mismo pueblo de Dios, porque es el propósito de Dios, el testimonio de Dios, la Biblia, la que está en ese sueño fuera de sentido en la mente de todos los creyentes, y esa es la razón por la que ahora Dios ha estado abriendo el sentido. Ustedes ven, hermanos, por qué nosotros entendemos hoy diferente. Ustedes ven por qué nosotros creemos diferente. No es porque nosotros hayamos hecho una obra de justicia. No es porque nosotros hayamos hecho ninguna obra que diga que nosotros no hemos ganado esto por eso. No, es que hemos hallado gracia ante Dios y nos ha permitido Dios creer. Y a través de Jesucristo nos ha abierto el sentido para cada vez que entramos a las Escrituras. Yo no sé si ustedes han notado, hermano, que cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted medita en las Escrituras, algo nuevo le da a entender. Usted ve que usted, en la manera que nos reunimos, en la manera que creemos de parte de Dios, nos hace diferente. Nos vemos como que nosotros estamos ocultos, como que estamos en un lugar siendo preparados directamente por Dios. En un culto, hermano, donde no empezamos nosotros, empezó Dios a través de Abraham y todos estos hombres hasta llegar al apostolado. En este culto, hermano, donde hay una expresión de la palabra, donde hay unos cuerpos que no tienen figura. Porque ¿qué figura le podría usted poner, por ejemplo, a los cielos? Porque vemos el espacio como los cielos, pero eso no son los cielos que la palabra. Tenía por ahí escrito un salmo que lo citó el hermano Joel, el Salmo 50, que dice que el Dios de Dios ahí ha convocado a los cielos de arriba y a la tierra para jugar a su pueblo. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿en qué tiempo convocó Dios los cielos y a la tierra para jugar a su pueblo? Cuando usted se traslada a la parte principal de la existencia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios inicia con Adán, que es la familia de Dios, donde Dios con uno solo arrancó
la familia de Dios. Y de Adán, ahora vemos que Dios permite que esa familia siga multiplicándose hasta llegar a Noé. Y ahora nosotros miramos que en el tiempo de Noé, en el capítulo 6 del Génesis, habla ahí la palabra de que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Y ahora determina Dios destruir de toda la tierra toda bestia y también a los hombres, dice él, que ha creado, porque todo designio del hombre es continuo al mal. Conforme a la parte literal, si se ve como una historia, hermano, eso lo deja al creyente en un cuento, lo deja en el pasado. Pero ahora, trayéndonos la palabra a nosotros al presente, meditemos en algo. Si Dios determinó destruir la tierra con un diluvio, ¿quién está trayendo al presente el diluvio? Algo que le quiero decir, mis hermanos, que yo sé que ustedes han leído ese texto y quiero que lo vuelvan a meditar. ¿Cómo se llamó Moisés? Cuando la hija de Faraón le puso nombre a Moisés, dice la palabra que la hija de Faraón le puso a Moisés, Moisés, porque Moisés quiere decir de las aguas lo saqué. Ahora, si a Moisés lo sacaron de las aguas, ¿qué río está usted viendo donde están sacando a Moisés? ¿Qué río estamos viendo donde sacan ahora a Moisés? Y en Apocalipsis la palabra dice, Apocalipsis 17, dice la palabra, que todas estas aguas son pueblos, naciones y lenguas. Entonces, para hoy nosotros, hermanos, entender las escrituras o la Biblia y creerla de la manera que la estamos creyendo y de la manera que la estamos leyendo, Dios ha tenido que seguir destruyendo. Primero, tuvo que apartar las aguas de las aguas, tuvo que traer a existencia los cielos, tuvo que traer a existencia la creación de Dios en medio de un pueblo, para que ahora un pueblo con juicio, con conciencia, tenga ahora sabiduría, tenga conciencia, para que ahora el culto que le ofrecemos a Dios no sea un culto conforme a idolatría, no sea un culto conforme a imagen, no sea un culto conforme a concepto, no sea un culto conforme a idea de los hombres, sino un culto donde Dios recibe su adoración directa, porque es un culto donde Él es el que está sentado en medio de ese culto. Esto es algo, hermano, difícil de creer, pero agradecido por siempre estamos de parte de Dios, porque dice la palabra en ese Salmo 50 que Dios reúne a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo, porque Él es el juez. Porque vendrá Dios y no callará. Y si Dios viene a juzgar a su pueblo, ¿dónde Dios viene? ¿Y en qué Dios viene? Si Dios viene a juzgar a su pueblo, y Dios no es una figura, no es un hombre, ¿en qué Dios viene? En el sentido que Él mismo ha despertado en el hombre. Hoy le damos a Dios de lo mismo que Él nos ha dado. Por eso vemos la obra de Dios diferente, porque no es que nos estemos haciendo mayores, más grandes que nadie. No, no es que le estemos quitando, como decía la palabra el domingo, a la Biblia. No es que estamos sacando fuera de contexto a las escrituras. Es que el sentido que nos ha sido abierto de lo que está escrito nos hace diferente, nos deja ver diferente la obra y las cosas que están escritas de parte de Dios. Por eso, ahora, a Jesús abrirle el sentido a los discípulos, algo que quiero meditarle, que quiero decirle, hermano, para que ustedes lo mediten. En ese versículo, en esos versículos de Lucas que leímos, ahí dijo la palabra
que el Señor, después de haberle dicho, después de abrirle los sentidos, ahora lo saca afuera. ¿Lo saca afuera dónde? Lo saca afuera, dice la palabra. Y ahora, al sacarlo afuera, se desaparece de ellos. Y ahora dice que ellos salen y se van a Jerusalén gozosos. ¿A cuál Jerusalén? ¿A la Palestina? No, hermano. Hay un lugar en la palabra donde ya usted ha sido sacado fuera de todo, de todas las creencias, porque ya Jesús había muerto en ellos, había terminado un ministerio en ellos, y por eso regresan al lugar de donde Jesús les dijo que esperaran, gozoso, alabando a Dios. ¿Dónde estamos nosotros también hoy? Yo sé que su corazón está gozoso porque el mío se está rebosando. Yo me siento contento, hermano, de parte de Dios, porque lo que venimos entendiendo de parte de Dios, esto es algo grande, hermano. Esto es algo que Dios viene haciendo una obra grande con nosotros. Y por eso le decía, y quiero que mediten en esta escritura que vamos a leer, para que ustedes vean que todo está en el propósito de Dios, tanto lo negativo como lo positivo. Y de Dios es quien depende y despertar, porque Él es quien pone a dormir y Él es quien despierta. Vamos a buscar a Isaías capítulo 6, versículo 9 en adelante, para que ustedes vean una obra ahí, hermano. Isaías capítulo 6, desde el 9, unos cuantos versículos ahí. Isaías 6, desde el 9 al 13. Dice así: y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y se convierta y haya para ellos sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, y él respondiendo, hasta que las ciudades estén desoladas y sin morador, y no haya hombre en la casa y en la tierra, y esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Alabado sea Cristo, mis hermanos. Vean bien. Aquí ahora dice la palabra, esto es el profeta Isaías, después de haber pasado por un proceso de donde ahora le son quemados sus labios y perdonados su pecado, ahora hay que hacer un trabajo. Y el trabajo que hay que hacer no es un trabajo de libertad, porque ahora fue enviado a que engrosara el corazón y tapara sus oídos. Ustedes ven por qué es que Jesús ahora tuvo que abrir el sentido para que entendieran las escrituras. Pero vean bien, Jesús le dijo, ese versículo 44 dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Ahora, si tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de ellos, ¿a quién se había cumplido todos los salmos y lo que estaba escrito en ellos? Se había cumplido en ellos, pero tenían ellos el sentido cerrado y Jesús lo sabía. Ahora, ¿cómo van ellos ahí a esperar a Jerusalén el propósito de Dios con los sentidos cerrados? ¿Cómo van ellos a entender el propósito de Dios ahora con el sentido cerrado? Jesús lo sabe. Ahora Jesús le abre los sentidos y ahora le empieza a decir para que ellos sean testigos de las cosas que han visto y oído acerca de él, para que ahora en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecado. Esto no es una expresión, hermano.
Esto es algo que para hacer esto hay que tener el sentido abierto, hay que tener los ojos abiertos, y no esto, sino los sentidos y los ojos de nuestros entendimientos. Entonces nosotros, ¿por qué escribo en el tema que Él ha abierto nuestros sentidos? ¿Ustedes creen, hermanos, que si nosotros tuviéramos los sentidos cerrados, creyéramos esto que estamos hablando? Si tuviéramos los sentidos cerrados, no estuviéramos reuniendo de esta manera, hermanos. Seamos sinceros, agradecidos de parte de Dios. Seamos sinceros ante Dios. No estuviéramos nosotros reuniendo de esta manera si tuviéramos los sentidos cerrados. Eso quiere decir que el Señor nos los ha abierto y nos lo está viendo. Y nos lo seguirá abriendo, hermano. De todas las cosas que Dios quiere que vayamos entendiendo para el propósito. Porque hay un trabajo grande de hacer y lo harán los santos de Dios. Lo harán porque así como fue enviado el profeta a hacer un trabajo, los discípulos ahora fueron enviados a hacer otro trabajo. Porque ahora Felipe, que va a Samaria, ahora encuentra que Samaria está entera embelesada por un mago allí. Eso está en el capítulo 8 de los Hechos. Ahora Samaria entero lo tiene un mago embelesado, haciéndose pasar por un gran poder, por el gran poder de Dios. Y ahora había que liberar a ese pueblo a la verdad de Dios. Y ahora aparece Felipe allí con el evangelio eterno de parte de Dios. Y ahora deshace el arte con el que este mago tenía a este pueblo durmiendo. Hoy está de esa misma manera. Todos los creyentes durmiendo. Están los pueblos durmiendo. Lo tiene este mismo mago durmiendo, embelesado, creyendo que le están sirviendo a Dios y no es sirviéndole a Dios. Porque ahí se practica todo tipo de brujería, se practica todo tipo de hechicería. Y ahí no es lo que la gente piensa, eso no está afuera, eso está en la misma creencia, en los mismos cultos que practican, hermano. Por eso nosotros que venimos con el sentido abierto, Dios nos ha sacado para que no esté en nuestro corazón la intención de volver hacia atrás, sino seguir hacia adelante, hermano, cada día más. Porque eso es lo que no está haciendo y lo que no seguirá siendo diferente. Ese culto que tenemos de parte de Dios, no desde la tierra, sino desde el cielo. Porque Dios nos ha llevado a este lugar para que le adoremos en espíritu y en verdad. Esa es la forma por la que entendemos y creemos diferente, mis hermanos. Entonces, ahora nosotros miramos que aunque la Biblia esté en la mano de todos los creyentes, la Biblia sigue sellada. Por eso es que vemos al apóstol Pablo con un corazón sincero, después de haber él pasado por el proceso de él haber recibido la formación, después de haberle sido despertado el sentido, porque dice que él estaba ciego, y cuando Ananías fue y le puso la mano, le fueron abiertos sus ojos y recobró fuerza y empezó a hacer lo que tenía que hacer, el ministerio que Dios puso en su mano para trabajar con los gentiles. Ahora vemos a Pablo con un corazón sincero ante un pueblo de los Corintios, donde en 2 de Corintios 3, versículo 12, versículo 18, mire lo que Pablo hace también. No lo hace directamente, no se ve como que le está abriendo de la manera que Jesús dijo aquí, pero es lo mismo, porque allí lo expresa de otra manera. 2 de Corintios 3, versículo 12 hasta el 18, mis hermanos. Vamos a leer. Segunda de Corintios 3, desde 12 hasta el 18, dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Vean bien, hermano. Ahora, lo mismo que leyó allí Joel en el capítulo 3 del Éxodo, que Moisés se puso un velo. Aquí dice la palabra. Ustedes ven por qué se le sigue poniendo y se sigue poniendo Moisés ese mismo velo.
Sigue diciendo el versículo 3. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista al fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lea el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando he leído Moisés, el velo queda puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ustedes ven ahora con qué propósito trae Moisés, trae ahora el apóstol Pablo esta exhortación al pueblo de los Corintios. ¿Para que sigan con el velo puesto o para quitarle el velo? Ahora le está él quitando el velo porque le está trayendo la palabra declarada. Y al traerle la palabra declarada, le está abriendo el sentido. Porque es lo que está haciendo Cristo. Si Cristo le abrió el sentido a los discípulos, ¿en qué cuerpo estaba Cristo? Porque Jesús no es un hombre, no es un ser humano. ¿En qué cuerpo estaba Jesús abriéndole el sentido a los discípulos? Si Él me lo abrió a mí, si se lo está abriendo a ustedes, si se lo abrió a ustedes, ¿desde dónde nos está abriendo entonces? No es a través de las enseñanzas que nos vienen trayendo. No es a través de la enseñanza que el Señor nos viene trayendo, a través de cada hermano que Él usa. Lo que pasa que en medio de nosotros no hay figura. No se puede ver figura. Y no se puede, hermano, usted levantar aquí a ningún hermano. Todo lo que usted reciba por lo que el Señor traiga a través de mí, todo lo que usted reciba por lo que el Señor traiga a través del hermano Aníbal, todo lo que usted reciba por lo que traiga el hermano Gabriel, por lo que traiga la hermana Miriam, por lo que traiga la hermana Marfa, no vea a ninguno de nosotros, vea al Señor. Recíbalo de parte del Señor. Por eso es que vemos ahí en los Gálatas al apóstol Pablo diciendo que él lo que recibió de parte de Dios lo recibió por revelación de Jesucristo. Pero ¿por quién le apareció Jesucristo? Le apareció por Ananías, que fue quien fue a ponerle la mano. Pero él no podía levantar, porque en sí no era Ananías. En ese momento era Jesús, porque ¿en quién estaba Jesús? Por eso es que ahora el pueblo de Dios está preso en Egipto. Ahora puede el pueblo salir de Egipto libre solo así. Ahora hay que prepararle un libertador. Y ahora dice la palabra que el Señor sacó el pueblo de Egipto con mano dura. Pero ¿en quién iba esa mano dura? Iba en Moisés, porque dice la Escritura en los Corintios 10, primera de Corintios 10, que lo que ellos comían y bebían era Cristo, porque comían y bebían de las rocas y de las piedras que lo seguían, y la cual era Cristo. Entonces, si ellos comían y bebían de las rocas que era Cristo, ¿quién le daba este alimento? Se lo daba Moisés. ¿Y qué era este alimento? ¿Y qué era esta agua? Era la comida y la enseñanza, mis hermanos. ¿Por dónde no estamos nosotros comiendo esa misma enseñanza hoy? Es por el oído, mis hermanos. Ustedes ven entonces por qué que nosotros vemos en medio de nosotros a nuestro Dios trayendo lo que Él quiere traer, porque yo quiero decirle algo, mis hermanos, y tenemos que estar conscientes de él. Ustedes sabían que el pueblo de Israel, que le ha sido cerrado el sentido, allí dijo la profecía por Isaías, que es hasta cuándo, hasta que las ciudades queden vacías, desoladas y sin morador. Hasta ahora Dios ha venido haciendo esto personal, porque todos estos hombres, todas estas cosas son las ideas, porque dice la palabra que hay un culto, hay una obra que ha sido creada de parte de Dios, donde no tiene la mano del hombre, porque la carne, dijo allí la Escritura que leyó el hermano Joel, los dioses cuya morada no es con la carne, no tienen parte con la carne, no tienen parte con las ideas de parte de los hombres, son los que tienen el poder de parte de Dios.
para traer al manifiesto la sabiduría y la obra y el poder de Dios en medio de un pueblo que Dios quiere alumbrar para que tenga sabiduría y luz de parte de Dios. Entonces, hoy hay un pueblo, Israel, como están todos los pueblos también, que Dios les ha concedido creer a la Biblia, que no es otra cosa, el mismo propósito de Dios, que ha permitido que la Biblia salga fuera de sentido, como estuvo el sueño de Nabucodonosor, que así anda la escritura, todo creyente comiendo hierba, bañándose con el rocío, es el sentido que está dormido, que estaba oculto, y ahora tiene Dios en cada creyente que despertar el sentido de lo que está escrito y traer el culto de Dios en la mente de cada creyente, al lugar donde estaba primero, alabado sea Jesús. Ahora, esto lo ha estado haciendo Dios personal, lo ha estado haciendo Dios unipersonal con todos nosotros, pero Dios nos está preparando a nosotros con un propósito, hermano. Dios nos está preparando porque es que el juicio que Dios le ha de dar a los pueblos se lo ha de dar a través de esta doctrina, no al más. Si ustedes quieren, hagan un sondeo en todos los cultos que están establecidos en la tierra, si hay uno igual que este. Lo pueden buscar por todos los medios de comunicación, lo pueden buscar por todas las redes sociales, lo pueden buscar de todas las maneras como se reúne la gente. Y este culto es diferente porque este es el culto de Dios, mis hermanos. En esta forma de creer es diferente. Que nos vean locos, que nos vean como nos quieran ver, que nos vean falsos, no importa, hermano, es Dios quien nos quiere de esta manera. Como dijo el apóstol Pablo, loco pero loco para Cristo, muerto pero vivo para Dios. Porque lo que estamos entendiendo y lo que estamos viendo de parte de Dios, tarde o temprano, todo el que vaya a pasar, tiene que pasar por ahí. Por eso, mis hermanos, no sé si ustedes han puesto, si han visto, si han analizado que las enseñanzas que hemos tenido de parte de Dios, Dios nos ha venido enseñando para que nos vayamos a encontrar en ese lugar que tiene la palabra, un culto que hablaba la palabra el domingo del rey de Melquisedec, aquel culto donde dice ahí la palabra en los hebreos, que ese culto que se practica ahí no puede ser perfecto el sentido porque solamente consiste en comida. Ustedes ven, hermano, que ese culto, por más que se practique, no le puede hacer perfecto el sentido al creyente. Pero ahora, presente Cristo, sumo sacerdote, dice la palabra, que ahora en ese ministerio, en ese culto ahora, son diferentes, porque en ese culto ahora usted alcanza la santidad, alcanza la perfección, pero no es la perfección del cuerpo suyo, no es la santidad del cuerpo suyo, es la perfección del sentido aplicado a lo que hemos creído de la palabra. Porque es ahí donde el hombre viene sucio, es ahí donde el hombre viene torcido, porque es ahí donde el hombre viene ahora en pecado, es ahí donde está el pecado oculto en la ignorancia. Ustedes ven que dice la palabra a través del apóstol Pablo ahí en los Romanos 6, que dice que el hombre viejo tiene que ser destruido. Tendría que ver ese hombre viejo con el cuerpo físico suyo y el mío literalmente. No tiene que ver. Es el cuerpo que la palabra ha traído a existencia por primera vez, por lo que el hombre cree, por lo que el hombre viene viendo de parte de Dios en la palabra, ese cuerpo, ese primer ministerio, como también Pablo lo dice en otra parte, dejando de comienzo, seguimos hacia la perfección. Y esto haremos si aún Dios lo permite, dice él. Entonces, quita lo primero para establecerlo, porque lo primero hay que quitarlo. ¿Qué es lo primero? Es toda esa manera de fe, de creer la forma. Entonces, ahora, el Señor nos viene enseñando de esta manera. Por eso ahí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que él usa de tal franqueza, porque ahora él no viene poniéndose un velo. Nosotros, hermanos, no nos estamos poniendo el velo. Nosotros estamos tratando de que lo que Dios nos viene dando a nosotros, se lo venimos dando claramente, para que quizás hayan cosas que hay hermanos que quizás no lo entiendan ahora, pero eso no quiere decir que mañana no lo va a entender, porque muchas veces sucede, hermano, y es que muchas veces todo lo que se está diciendo por la enseñanza, usted lo está viendo y lo está creyendo, pero no lo puede hablar. Pero no se desespere, porque el tiempo de hablar viene. Porque mire, hay tiempo en Dios para todo. A veces hay cosas internas, propósito interno que Dios tiene con nosotros, donde Dios nos viene alimentando como un niño, como un bebé en la barriga de la madre, donde el oxígeno y todo lo que va recibiendo, lo va recibiendo a través de la madre. Hoy
a través de la enseñanza usted va siendo alimentado, siendo sustentado. Eso no quiere decir que no vendrá un día donde usted será desconectado y tendrá vida propia en Dios, donde ahora podrá hablar lo que Dios le viene dando a entender, podrá decir, y todo lo que está en el plan y el propósito de Dios con usted y conmigo, en el tiempo que Dios tenga propósito predestinado, todo saldrá y llegará a manifestarse. Lo importante, hermano, seguir creyendo como nos ha venido Dios enseñando, seguir viendo como Dios nos está permitiendo ver de esta manera, unidos, orando los unos por los otros, mis hermanos, porque yo quiero decirles que aunque nos veamos lejos, no es así, no estamos lejos nada, estamos cerquitica, hermano, estamos ahí mismo, porque el Espíritu de Dios nos está moviendo y nos está llevando a un lugar de reunión. Usted no ve que dice la palabra que hay un lugar que le llama la palabra el aposento alto, que no es una casa en Jerusalén, ni es una casa en la Palestina, es un lugar en la palabra donde son reunidos los hombres de Dios a esperar el Espíritu Santo de verdad, no un cibalacacháfara como hay en las religiones, no, un Espíritu Santo donde es el mismo Dios, donde viene Jesús en el ministerio ya, para que en este culto ahora que se le celebra desde el cielo, se le celebre a Dios en espíritu y en verdad, porque Jesús dijo que la hora venía, y la hora era cuando los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuándo es que esa hora llega? ¿Cuándo llega esa hora de adorar al Padre en espíritu y en verdad? Es cuando usted va entendiendo de la manera que Dios lo viene despertando claramente. Por eso ahora Dios y los hombres que escribieron con el propósito de Dios le pusieron como nombre a Jerusalén. Lean ese versículo en la parte final para que ustedes vean de Lucas, que leímos Lucas 24, para que ustedes vean que dice que Él los saca afuera y ellos regresaron gozosos, alabando y adorando a Dios a Jerusalén. No es a un pueblo llamado Jerusalén, es a un lugar donde dice la palabra, que le llama la palabra, este lugar de reunión, un lugar de espera que tiene la palabra, para que ahora, porque el Espíritu Santo no viene a otro lugar sino ahí. ¿Sabían eso? Que la promesa de Dios de enviar el Espíritu Santo no era a otro lugar, sino a ese lugar. Usted no ve que todos los que recibieron el Espíritu Santo tuvieron que recibirlo desde ese lugar. Entonces, si lo recibieron de ese lugar, ¿usted cree que usted y yo lo vamos a recibir de otra manera y lo vamos a recibir en otro lugar? No, lo vamos a recibir ahí mismo, porque ¿a dónde es que Dios nos manda a esperar? Usted no ve que el apóstol Pablo, cuando llega, que dice que por revelación del Espíritu de Dios decide subir a Jerusalén. Ahora, cuando sube por una visión que tiene de parte de Dios, ¿a quién encuentra él allí? Encuentra a Jacobo, a Juan y a Pedro. Los mismos tres que Dios se le había transfigurado, que Jesús se le había transfigurado, lo encuentra allí en aquel lugar. Pero lo encuentra como sentado, o encuentra tres hermanos físicamente. No, lo encontró en lo que entendían, porque estaban en el mismo nivel de enseñanza, lo cual Pablo vio que uno era la columna de un lugar, y vio ahí que entonces en señal de amistad se dieron la mano, porque entendieron el propósito con el que Dios había traído a existencia a Pablo para los gentiles. Entonces hoy nosotros, cuando usted y yo vamos entrando a esta misma enseñanza, nos vamos entrando a ese mismo entender, nos vamos encontrando. Usted ve por qué yo le digo, hermano, que en este culto nos reunimos con Abraham, porque ¿cuál fue el primero? Si el hombre pobre cuando muere va a los senos de Abraham, cuando usted murió, ¿a dónde fue? Si es que ha muerto, si usted no ha muerto, no ha ido ahí todavía, pero cuando usted muera, sí murió, ¿a dónde usted fue? Usted ve por qué que yo le vengo diciendo, hermano, que en este culto está presente Isaac, está presente Jacob, y están presentes todos estos hombres, porque en este culto no son uno ni dos, son millones y millones, hermano, porque en este culto no hay carne. En este culto están los espíritus hechos perfectos de Dios en una congregación donde solamente Dios es rey. Por eso aquí no hay corona, por eso aquí no hay gloria, porque aquí todas las glorias se le dan a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano, esto no es cualquier culto, esto no es cualquier cosa, hermano. Esto es algo grande. Esto es algo que, aunque nosotros nos veamos como personas de la manera sencilla, nos vemos como que no ven, es así, hermano. Pero nosotros, entre nosotros, hay reyes y sacerdotes. Miren ese salmo que dijo ahí, que leyó
Joel y ese Salmo 50. Son dioses, porque ¿qué produce un Dios? ¿Qué es lo que Dios produce? El mismo Jesús dijo, y no dice las escrituras, Dios soy. Entonces, no es el cuerpo físico suyo que es un Dios, es en lo que entendemos de la palabra, es en este lugar, hermano, porque hemos venido diciendo, hermano, mire, la obra de Dios no está compuesta nada más de una sola cosa. Está la tierra como representación de un pueblo, están los cielos, están los árboles, están los animales. Todo esto son un rango en Dios, pero aparte de eso, hermano, aparte de eso, yo quiero decirle algo, hermano, que quiero dejárselo para que ustedes lo mediten. Esto que yo les voy a decir, hermano. Miren, hay algo que Dios ha traído a existencia. Ustedes saben por qué Dios trajo a existencia la creación, todo lo que hay. ¿Ustedes creen, hermano, que Dios hizo el sol para él? ¿Necesita Dios el sol para ser Dios? ¿Necesita Dios la tierra para ser Dios? ¿Necesita Dios los cielos para ser Dios? Porque antes de los cielos no era Dios. Por eso es que él le dice, yo no necesito la bestia, no necesito nada, porque todo lo que hay en mí, todas las aves de los cielos son mías, todo es mío. Y si es mío, necesito yo pedírtelo. Dice él por un salmo por ahí. Todo es de él. Ahora Dios no ha traído a existencia nada de eso para él, lo ha traído a favor de nosotros, los hombres que él ha traído a existencia. Pero Dios ahora quiere que terminemos el ciclo del hombre. Dios quiere que se termine el ciclo del hombre y pasemos a un lugar donde ya no hay hombre, donde ya ahora está el reino, que era lo que decía la palabra por el hermano Aníbal, y es lo que decía la palabra de este rey llamado Melquisedec, un rey, un culto donde no hay principio de día ni de noche. Esto es algo que no tiene analogía, que usted no haya por donde agarrarlo, porque es algo donde no hay figura de nada. Todo esto está donde Dios siempre ha estado, en la parte invisible. Entonces, aquí no hay creación en ese culto, porque todo termina. Por eso tiene el sol que debe dejar su luz, la sangre, la luna convertirse en sangre, las estrellas caerse del cielo. Dice la Biblia que todo pasará. Y otra cosa, hermano, usted ha leído un versículo que dice Jesús, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Y cuando Isaías le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Hasta que no haya nada, hermano. Entonces, ¿dónde es que usted cree que no tiene que haber nada? Es en la mente suya y en la mía, para que en ese culto donde no hay nada, ahí solamente está Dios, porque donde no hay, ahí es que está. Es algo, hermano, grande. Por eso hay una escritura que quiero, antes que el tiempo nos traicione, que la leamos, hermano, que está en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Esa escritura la hemos leído muchas veces, pero yo quiero que la meditemos de nuevo, hermano. Apocalipsis 5, no cuántos versículos, dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel delante que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ustedes ven quién es el que abre los sentidos para que podamos entender las escrituras. Ese que le abrió el sentido a los discípulos y que no los ha abierto a nosotros, lo seguirá abriendo, porque el mundo está creyendo la Biblia y la está entendiendo no porque ellos quieran, es que el sentido de lo que está escrito en ellos está sellado, está cerrado, porque la Biblia, hermano, aunque la tengamos aquí en la mano,
Y aunque hagamos esto, miren, aunque usted abra la Biblia no se abre así. Es lo que está escrito, lo que está en el contenido de todo lo que está escrito está sellado. Y solamente Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, tiene que aparecer para poder entonces abrir. Hasta ahora lo ha estado haciendo personal, lo hizo ayer, lo está haciendo hoy y seguirá haciéndolo a través de todos los hombres que él ha venido despertando, hermano. No sé cómo va el tiempo, hermano, déjeme ver aquí. Amén. Entonces, amén. Pues sí, hermano, ya déjeme entonces resumirle todo esto. Miren, hermano, que el Señor Dios Todopoderoso nos siga siempre dando un corazón agradecido de parte de Dios por lo que Él viene haciendo con nosotros, porque esto que Dios ha hecho y está haciendo con nosotros, hermano, no hay nada en la tierra, no hay nada con que nosotros podamos pagar. En otra ocasión seguiremos tratando estos temas, ese tema del diluvio. Yo quiero que ustedes, no lo escribí aquí, pero quiero que lean ese capítulo del Génesis, capítulo 6, versículo y capítulo 7, para que en otra ocasión hablemos sobre el diluvio, que vemos ahí que Dios, después de haber hecho al hombre y después de que esto se ve fuera, hermano, pero es en el pueblo, porque la familia de Dios que se multiplicó desde Adán, esa familia se multiplicó, pero así como encontró Jesús el pecado en medio del pueblo, como encontró la maldad en medio del pueblo, y hay que destruir toda esta maldad para empezar una vida nueva en Dios. Por eso es que para usted empezar una vida nueva en Dios hay que destruir. Es por eso que se ve a Dios destruyendo todo. No dejó nada. Solamente Noé y su familia, dice la palabra, que halló gracia ante Dios. Así, hermano, que seguiremos después en un tema que tengo por ahí de eso, acerca en otra ocasión, para que sigamos, hermano, porque miren, al decir la palabra, se ve a Noé y su familia la que alcanzan la misericordia de Dios. Pero ustedes sabían que en Noé había un pueblo, porque todos esos animales que estábamos nosotros también ahí, que dice la palabra que Dios permitió que en el arca entraran todos estos animales. ¿Ustedes creen que eran animales literalmente? No, hermano, es un pueblo. Por eso es que vemos ahora a José yendo a Egipto, pero no es un hombre que va a Egipto, porque José es el mismo Jesús. Y por eso es que vemos al verbo corriendo con nombre, porque es que al verbo se le da nombre en un instrumento, se le da nombre a José. Ustedes no ven que dice la palabra que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante José. Pero ¿quién es que se inclina ante todo esto? Ante un hombre, no es ante Jesús. Por eso es que vemos, hermano, entonces, que esto es difícil de creer, porque es José ahora que sabe cuándo viene el hambre y cuándo hay abundancia. Es José ahora que se ve interpretando los sueños. Pero si Jesús es el que abre los sentidos, ¿quién era el que estaba interpretando los sueños, José? ¿Quién es José? Es Jesús. Si Noé a los 500 años que tiene sus hijos, ¿quién es Noé? Si ya a los 500 años que empiezan a entrar. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí todavía con todos los años que tiene, siguen entrando hijos, hermano. Entonces todo es que es de un ministerio que se está tratando, hermano, de una familia en Dios. Lo que pasa que por eso es que es diferente y por eso es que es difícil de creer, porque es que en el plan de Dios, las escrituras, al tener encerrado el plan de Dios, por eso es que no es fácil, hermano. Mire, después trataremos también, por eso es que vemos a Salomón, después que hace el trabajo que Salomón hizo, vemos a Salomón que las mujeres ahora le extravían el corazón. Pero los que no entienden de la manera que estamos entendiendo nosotros la Biblia, ¿qué ven la palabra? ¿Qué ven la gente que hicieron las mujeres literalmente con Salomón? Pero no es eso, hermano. Es que las mujeres son las organizaciones que han dispensado las escrituras, han puesto las escrituras
la han sacado el sentido, y Dios amándola con el amor que nos ha tenido a nosotros para poderla rescatar, para poderlo salvar. Se ve ahora a Salomón desviándose, se ve a David ahora tomando una mujer fuera, y todas estas cosas, hermanos, que se ven fuera de lo común, porque se ven en lo natural mal, pero es que el ser humano no tiene parte, porque la carne ni sangre tiene parte en este sentido que estamos hablando. Cuando usted vaya entendiendo el plan y el programa de Dios, se va a ir dando cuenta por qué es que la palabra ha tenido que ir a Egipto, y ha tenido la palabra que está saliendo fuera de sentido para rescatar todo lo que está perdido de parte de Dios. Por eso es que dice que Él vino a salvar lo que se ha perdido. Así, hermano, que un abrazo. Seguimos orando los unos por los otros. Que el Dios Todopoderoso pues nos siga ayudando como lo ha estado haciendo. Amén y amén.